Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cuidado con la fructosa. Soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles del cuidado que deben tener o debemos tener con la azúcar llamada fructosa, que es un azúcar que viene de forma natural, pues de las frutas, se le saca el maíz hoy en día porque se usa el jarabe de maíz de alta fructosa, que ahora está donde quiera. Por ejemplo, en Estados Unidos, Puerto Rico y en México ya, el tema de utilizar jarabe de maíz de alta fructosa para endulzarlo todo está donde quiera. Usted va a comprar un hot dog, usted va a comprar el yogur, todas estas cosas las están endulzando ahora. Si mira la etiqueta, va a ver que lo están endulzando con jarabe de maíz de alta fructosa. Pero ¿qué pasa? La fructosa es extremadamente dañina y de eso es que les quiero hablar. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Siempre se pensó, por ignorancia, como todo, ¿no?, que la fructosa tenía que ser algo saludable. De hecho, en el mundo naturista se le recomienda la fructosa a los diabéticos. ¿Por qué se le recomienda la fructosa a los diabéticos? Pues porque han visto que no sube mucho la glucosa. Lo que pasa es que desconocían que realmente la fructosa es la fuente principal de triglicéridos, que es lo que crea la grasa y que pone el hígado graso, que es lo que agrava la diabetes. Así que básicamente, aunque la fructosa no suba mucho la glucosa, nada le afecta más a usted la salud que el uso de fructosa. Y no es que usted vaya a eliminar la fructosa totalmente, porque si usted se comiera una fruta, la fruta está mezclada con minerales, fibra y todo, y en ese estado la fructosa no es muy dañina. Pero cuando eso se lo extraen al maíz y extraen lo que llaman jarabe de maíz de alta fructosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, que en inglés le llaman high fructose corn sugar. Usan una sigla así, high fructose corn sugar, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, los americanos se han convertido en los productores principales de jarabes de maíz de alta fructosa y se lo exportan al mundo. Se hace en otros países, pero los americanos son los reyes de esto, ¿no? ¿Qué pasa? En Estados Unidos, acá donde nosotros vivimos, y en México, que ya está muy contagiado con los vicios americanos, ¿no?, prácticamente todo se está endulzando con esto. Se estima que el consumo actualmente de jarabe de maíz de alta fructosa por persona sobrepasa los 50 libras al año por persona. Estos son más o menos como 22 kilogramos. 22 kilogramos de jarabe de maíz de alta fructosa por persona por año. México, que tiene una epidemia de obesidad peor que el resto del planeta, porque México ya desde el 2013 está hecho el país más obeso del mundo, y después vienen los americanos, está consumiendo una gran cantidad de jarabe de maíz de alta fructosa. Los refrescos, como decir Coca-Cola y todos los otros, Pepsi y 7-Up y todos, están endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa. Esto está causando unos problemas serios. Imagínese usted, el problema con el jarabe de alta fructosa es este. La forma en que el cuerpo se destruye y se va dañando el cuerpo es que las proteínas del cuerpo, las proteínas son como la carne suya es proteína. Es lo que compone los órganos, los tejidos, las células. O sea que de lo que está compuesto el cuerpo es de proteínas. Tiene grasa, tienen azúcares, pero el contenido principal del cuerpo es proteína. ¿Qué pasa? Las proteínas, cuando se mezclan con la fructosa, causan una reacción, sobre todo si hay calor. Como el cuerpo humano es calientito, cuando hay calor, se forma una reacción donde la proteína se une especialmente a la fructosa, y esta proteína básicamente se destruye, se daña. Esta reacción, que le llaman glicación, que es la unión de las proteínas con la fructosa, esta es la causa de la pérdida de la vista, de la pérdida de los riñones, de daños al corazón, que lo que muchas veces terminando con una amputación. Es la unión de las proteínas del cuerpo con la fructosa.
también con la azúcar, pero mucho más con la fructosa. Fíjese que se ha descubierto cuando se reúne proteína con fructosa en presencia de calor, es que se produce ese bronceado de una carne asada. Cuando usted toma una papa y la pone al horno y se pone marrón, o sea, que se pone ese tostadito de arriba, tostado, ¿ok? Ese bronceado, ese dorado. O sea, eso que es tan sabroso, que usted ve una carne y la pone y está clarita y luego se va bronceando y coge el color doradito que también tiene un buen sabor, eso todo es parte de este mismo proceso, ¿no? Porque básicamente las proteínas, cuando entran en combinación con cualquier cosa que tenga azúcar, y las mismas proteínas también contienen algo de azúcar, por ejemplo la carne tiene, pues eso va causando el bronceado. Ahora, ese bronceado, cuando es excesivo, se convierte en glicación, que es una destrucción de la proteína. Se sabe, y ya se ha descubierto, que el jarabe de maíz de alta fructosa se broncea 7 veces más rápido que el azúcar. O sea, que el azúcar blanca se broncea a la velocidad 1 y la fructosa se broncea a la velocidad 7. Quiere decir que si usted quiere dañar un cuerpo, pues lo que tiene que comer mucho jarabe de maíz de alta fructosa, y como el cuerpo de por sí es calientito, eso empieza a crearse dentro del cuerpo como un melao, como un sirope, como un jarabe, y la sangre se pone, cuando el azúcar sube mucho, se pone pegajosa. Pero sobre todo si usted está consumiendo jarabe de maíz de alta fructosa, es que se daña el cuerpo. A esto se le llama la reacción de Maillard. Había un químico de nombre Louis Michel Maillard, que en el 1912 descubrió esta reacción química. Esta reacción de bronceado que pasa cuando usted pone algo a broncear es producida porque las azúcares, principalmente la fructosa, cambian de forma y crean cierta glicación. Básicamente, si usted va a hornear y va a hornear, digamos, un pastel, lo que decimos acá en Puerto Rico un bizcocho o un pan, mientras más fructosa usted le haya echado, más rápido se broncea. No es lo mismo crear un pastel, un bizcocho o un pan con azúcar blanca que con fructosa. Si la hace con fructosa, se broncea mucho más rápido. ¿Qué pasa? Cuando una persona está consumiendo jugos de frutas que están endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa, cuando está consumiendo yogur, jarabe de maíz de alta fructosa, cuando está consumiendo Coca-Cola, refresco, esto, jarabe de maíz de alta fructosa, está creando dentro del cuerpo todo el ambiente propicio para que haya la reacción Maillard y las células por dentro empiezan a broncearse, empieza a todo ponerse pegajoso por dentro. Y esto mismo es lo que causa daño al cuerpo. Así que manténgase alejado todo lo que usted pueda del jarabe de maíz de alta fructosa y de las fuentes de fructosa, a menos que sea que usted tomó una fruta y se está comiendo la fruta completa en su mano. Pero todo eso procesado y demás que está lleno de jarabe de maíz de alta fructosa solamente significa muerte para el cuerpo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.